He trabajado casi 20 años como traductora certificada de inglés y sueco al español y es una profesión realmente estresante en muchos sentidos. Querría contarte mi historia, por qué lo dejé, cómo me cambié a lo que estoy haciendo ahora y por qué sería bueno que consideraras tener para empezar múltiples fuentes de ingresos y luego plantearte si lo que haces quieres que sea tu ingreso A o tu ingreso B. Así que te cuento, me llamo Tisha y nací en una familia multilingüe en el sentido de que mi padre era sueco, mi madre española, pero eligieron que yo hablara solamente español los primeros 2 años de mi vida, así que aprendí sueco en la escuela, de ahí después inglés y más idiomas, no te quiero agobiar. Empecé a trabajar como traductora recién salida de la secundaria, de hecho, con 19 años empecé a tener traducciones con unas cuantas y con 21 ya era sacarme un sueldo con las traducciones. Si eres traductor freelance, sabes que los inicios son duros y enhorabuena, ánimo con esa profesión porque tiene muchas ventajas traducir. Puedes estar en tu casa en pijama y también puedes ganarte un dinero extra cuando haces un fin de semana de interpretación. Ahora, conseguir tu cartera de clientes como traductor creo que es igual de difícil que con la mayoría de las otras profesiones. Te toma mínimo 2 años conseguir una cartera de clientes suficientes para sacarte un sueldo. Y luego el problema de las traducciones, como con cualquier otro trabajo independiente, freelance, ya sea terapeuta eh, o cualquier servicio que ofrezcas, el problema es que si tú estás trabajando, literalmente ahí vas a ganar dinero, que te lo pagan el mes y pico más tarde al facturarlo. Pero si tú decides tomar unas vacaciones o te enfermas o pasa cualquier cosa, no cobras. Eso es normal, así es el gremio, ¿no? Y estuve trabajando como traductora, pues eso, 19 años y medio aproximadamente. Y los últimos años, desde 2013 hasta 2018, tuve la buena fortuna de realmente establecerme en la profesión, tener ya una cartera tan grande de clientes habituales que me estaban entrando unos 5.000 euros al mes, lo cual en Europa es bastante dinero. Y bueno, estaba viviendo bien en esa forma, pero era un trabajo siempre muy agobiante porque para que yo pudiera realmente conseguir afianzar esos clientes, siempre estaba intentando hacer el mejor servicio posible, contestar a todas horas, vivir colgada del teléfono para decir que sí a las traducciones en cualquier, tan pronto salieran. Si eres traductor, sé que me entiendes perfectamente. Si trabajas de alguna forma freelance que ofreces un servicio, ya sea de edición gráfica, de corrección de textos, alguna otra cosa que tienes que contestar al cliente ya, o si no lo pierdes, pues ya sabes a qué me refiero, ¿no? Paralelamente, la verdad, soy una persona muy polifacética. Siempre me interesó aprender sobre salud integrativa, he estado haciendo cursos de salud natural toda mi vida y para mí la salud siempre ha sido una herramienta, no el fin. Nací con una enfermedad genética, lo cual hacía que yo aproximadamente cada 3 meses estaba 2 semanas en el hospital con antibióticos. Y mi principal tema era cómo puedo mantenerme lo más sana posible para no tener que dejar de trabajar, para poder seguir haciendo mi vida habitual. Y cómo conseguir que mantener mi salud me llevara el menos tiempo posible. Ese fue el, siempre he estado buscando como hacks, digamos, atajos, cómo conseguir mantenerme más sana. Y luego cómo conseguir productividad mental. Ha sido siempre un tema porque la verdad he vivido con la cabeza estrujada, exigiéndole tanto a mi capacidad intelectual. Entonces siempre he estado buscando diferentes suplementos, ginkgo, vitaminas, lo que fuera, para intentar mantener mi cabeza funcionando. Como soy muy inquieta y como además me encanta tener múltiples fuentes de ingresos, en enero de 2018, perdón, 2008, me anoté en mi primera empresa de marketing en red y era un concepto que me gustaba mucho porque tenían unos suplementos muy buenos. Lo que descubrí es que la gente en España en aquel momento no estaba súper interesada y yo trabajaba de forma local puramente. Si bien trabajaba online con mis negocios de traductora, con el marketing en red trabajaba en presencial y descubrí que la gente en España con la que yo me interactuaba no estaban muy acostumbrados a tomar suplementos. Entonces me vi más obligada a promocionar la parte de belleza y cosmética de la empresa, cosa que no resonaba conmigo. Así que, moraleja inicial aquí, búscate una empresa con la que resuenes con el producto realmente.
porque si no, realmente se hace difícil. Estuve en esa empresa, por resumirte mucho, estuve en esa empresa unos años y luego cambiaron su filosofía, cambiaron su forma de ser, cambiaron un poco los parámetros que para mí por ética eran importantes y decidí dejarla. Entre medio probé con otro par de empresas y como dice Robert Kiyosaki, a veces ganas y a veces aprendes. Pues aprendimos muchísimo. Estábamos experimentando y yo paralelamente pues seguía con mis traducciones, fielmente ese era mi ingreso principal. Luego, cuando empecé con la empresa en la que estoy actualmente, el primer año lo hice también presencial, con mi lista de contactos habitual, y es el tema de siempre. Tienes una lista de contactos limitada y a lo mejor no toda la gente resuena con el concepto que les quiere transmitir. En enero de 2017 me dio por abrir el canal de YouTube, no este, sino el que te he comentado en historias y en reels en estos días, el principal, Tisha Salud Integrativa, y acaba de llegar a 75.000 seguidores. Entonces ese canal la verdad es que me ha dado muchos gozos, tomó tiempo cultivarlo, pero con esta empresa luego ahí, en ese momento, enero del 17, decidí, no, me voy a poner a trabajarlo online. Y me gusta hacer vídeos, así que voy a estar haciendo vídeos online. Y ahí fue cuando a veces me da un poco de consternación, creo que sería la palabra, cuando me viene alguien y me dice, es que mi Apply no me apoya, mi Apply no me enseña, no estoy pudiendo aprender. Yo siempre he sido emprendedora, entonces para mí nunca esperé que me lo dieran masticado en bandeja. Y cuando yo inicié mi labor y dije, ¿sabes que lo quiero hacer online? Averigüé en el equipo en el que estaba. ¿Había sistema de trabajo establecido? No, pues decidí montarlo yo. ¿Había plataforma de formación sobre el producto y tal? No, decidí montarla yo. ¿Alguien de toda mi línea de apoyo trabajaba online? No, decidí montarlo yo. Y tuve entonces que ponerme a aprender y buscar cómo hacer todo eso. Yo creo que si tú realmente eres una persona emprendedora, te va a gustar poder mm, hacer las cosas tú. Ahora, es bueno, por supuesto, te ahorra muchísimo tiempo si empiezas a trabajar con alguien que ya sabe cómo se hacen las cosas y te puede dar un sistema de trabajo establecido. Eso es opcional, pero realmente te hace avanzar más rápido, en mi opinión. Quería comentar esto porque estaba justamente ahora viendo a una colega y vi su perfil, decía de arquitecta estresada a emprendedora online, reinvéntate a los 45 y pensé, guau, es que eso lo podría decir yo también. Mi madre ha sido traductora, perdón, arquitecta estresada y por mi parte ha sido de traductora estresada a emprendedora online. Cambié de profesión realmente a los 38. Ahí dejé las traducciones cuando los ingresos online se igualaron a las traducciones, decidí dejar las traducciones. Y 2 años más tarde, cuando me empezó a preguntar un montón de gente, oye, pero Tisha, ¿cómo haces para trabajar online? ¿Cómo es que tú has tenido más éxito online que mucha otra gente que trabaja online con la misma empresa y tal? Ahí fue que me puse a hacer pues lo de este canal de Tisha Emprendedora. El canal nació un poco más tarde, un año y pico más tarde, pero empecé a enseñar cómo trabajo yo online. Y básicamente eso es lo que te estoy compartiendo. Además que quise no recomiendo a nadie, honestamente, que tengas 2 cuentas, 2 canales. Es demasiado trabajo. Lo que pasa es que soy tan polifacética que cuando me encanta hablar de herramientas, me encanta hablar de tecnología, me encanta explicarte cómo simplificar tu trabajo, cómo ahorrar tiempo en tus procesos, aprovechando que estamos en el siglo XXI y hay tantas cosas que se pueden automatizar o hacer de forma digital más fáciles. Y ese tema realmente me fascina y me gustaría saber si a ti también te gustan las herramientas digitales. A ti que me sigues en este momento, escribe digital abajo si te gusta aprender sobre herramientas. Y cuando digo herramientas, digo apps, programas, sistemas que te permitan agilizar tu negocio. Escríbeme la palabra digital abajo, así sé que has llegado hasta aquí en el vídeo, 9 minutos dentro del vídeo. Y ese tema, claro, no encaja como que a simple vista en la salud integrativa, así que decidí sacarlo para mantener los temas un poco más limpios. Y también porque mi marca inicial estaba tan inundada del nombre de mi empresa y es algo que hoy no recomiendo. Entonces, cuando una persona entra ahora y me llega que todavía no tiene redes armadas, es perfecto porque puede decidir potenciar su marca personal sin estar todo el rato diciendo soy vendedora de la marca tal, ¿no? Y eso yo lo hice demasiado en mi canal principal. Por eso esta también es una forma
de poder mostrarme en público sin tener que estar con el filtro de soy distribuidora de tal marca. Y creo que eso es una cosa muy buena, porque cuando te vas a poner a trabajar online, en lo que sea, es importante que tengas tu marca personal, o sea, que la gente te siga a ti por tu forma de explicar las cosas, por tu forma de enseñar, y no porque específicamente representes una marca de un tercero, sino tu marca propia. De modo que si tú en este momento estás estresada con tu trabajo, ya sea como empleada o como emprendedora en las traducciones, en la arquitectura, en el campo de las terapias, en el campo de cualquier servicio que ofrezcas, puede ser que seas abogada, vendedor de seguros o yo qué sé, tienes un taller mecánico. Hay tantas cosas que podrías estar haciendo de forma independiente y hay tantas formas de generar una fuente de ingresos adicional en redes. Aprovechar el internet, aprovechar las redes sociales, aprovechar tus pasiones, lo que realmente te gusta de esos temas en los que realmente te encanta hablar de eso y poder estar a través de ese tema común del cual te encanta hablar, generar una red de contactos que también amen esos temas. Y después de esa red de contactos, puedes estarles ofreciendo un valor adicional, ya sea con el curso que estás vendiendo, que es lo que estoy haciendo aquí en Tisha Emprendedora. Vendo un curso de cómo trabajar online y varios cursos cortos de cositas más temáticas como hablar delante de la cámara, tener un canal de YouTube y esas cosas, ¿no? Entonces, poderles vender un curso o si estás trabajando en marketing en red, pues ofrecerles afiliarse a tu empresa de MLM, de lo que tú sea que estés promocionando, ¿no? De modo que esa sería una clave importante cuando estás queriendo promocionarte en redes. Partir desde esa marca personal, partir desde eso que tú amas hacer, que quieres realmente compartir con otras personas. Y si puedes tener un ingreso con marketing en red, el gran punto de eso es el tema residual. Ahora hay muchas empresas con las que unirte, no digo que tú eres a la mía, sino es que estás en una, pero el tema de un ingreso residual es que ese dinero te está generando todo el rato. Y lo que mencioné antes como un problema de las traducciones es que si yo como traductora me decidía tomar unas vacaciones o me enfermaba y me iba al hospital 2 semanas, no estaba facturando en esas 2 semanas y entonces no cobraba nada. Y la gran diferencia con el marketing en redes es que según lo vas estableciendo, cada vez más grande tienes ese ingreso residual que te entra todos los meses o incluso todas las semanas sin que estés literalmente trabajando en ese momento. No recomiendo que te tomes largas vacaciones cuando lo estás construyendo, pero tener esa maravillosa paz mental de que hay una base de ingreso que te está entrando todos los meses, sí o sí, es fantástico. Y no por eso deja de ser un trabajo, porque el problema que tiene la mayoría de la gente en marketing en redes es que se lo toman puro como un hobby para hacerlo en los ratos libres cuando puedan y sin una estrategia, sin un sistema de trabajo, sin una organización, ponen un par de cositas por semana desorganizadas en las redes y se piensan que la gente les va a caer lloviéndoles por encima y no es el caso. Entonces luego se desaniman y dicen que el marketing en red no funciona. El tema es que tú no lo estás trabajando con la intensidad y el rigor de un negocio. Yo como traductora estuve los primeros 2 años intensamente mandando currículums para conseguir que las agencias supieran que yo estaba. Y después me estuve trabajando esa cartera de clientes año tras año, tras año, tras año, todo el tiempo. Y tienes que estar como traductor constantemente posicionándote para que las agencias sepan que estás ahí, porque trabajas con agencias o con clientes privados. Y en el marketing en red es un concepto similar. Tienes que estarte posicionando y tienes que estar captando nuevos clientes todo el tiempo. Por suerte con las redes sociales eso es infinitamente más fácil que antes y la cartera de clientes no se te acaba nunca, pero tienes que saber cómo manejarlos, cómo llegar a ellos, cómo ampliar. Así que bueno, suficiente por hoy, pero creo que mucha gente de los que me estáis siguiendo, sobre todo por Instagram, en YouTube, pues pienso que también no conocíais esa historia profesional mía. Soy emprendedora, tercera generación de emprendedores. Mi abuelo materno, mi madre, mi tío han sido todos emprendedores. Así que he nacido con el emprendimiento. A mí me enseñaron a contestar al teléfono con sí, dígame, cuando yo tenía, no sé, 5 años de edad y a tomarle la nota a la persona que llamaba. Tan pronto aprendí a escribir. He estado trabajando en ese ambiente de emprendedor y he estado viendo a mis familiares emprendedores
trabajando sábados, domingos y festivos, a cualquier hora, atendiendo a los clientes, ofreciendo un buen servicio. Mi madre como arquitecta y después como maestra de sanación natural. Y bueno, no voy a decir los currículums de todos ellos, pero ser un buen profesional requiere ponerle horas y no te lo puedes tomar así cómodamente como, no sé, ni como un hobby, ni decir, ah, bueno, voy a trabajar 3 horas al día y fines de semana libres. Sobre todo al principio eso no funciona, pero lo genial del marketing en redes es que te permite luego tener esos grados de libertad que un emprendimiento tradicional no te da. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué profesión tienes. Escríbeme abajo cuál es, en qué has estado trabajando, si has sido empleado, si has sido independiente, si has sido en marketing en red. Supongo que la mayoría de vosotros habéis trabajado en algo pagado. Y si has sido ama de casa, pónmelo también. Ese es un trabajo también bastante trabajoso, aunque no te hayan contratado como tal, pero bueno, te vendiste ante un marido que te ha permitido mantenerte a cambio de tu labor en la casa, tipo, es más o menos eso lo que hace una ama de casa, pero cuéntame a qué te has estado dedicando. Me encantará leer vuestros comentarios. Y si tienes alguna pregunta sobre lo que hago, por supuesto, aquí me tienes. En Instagram me puedes mandar un mensaje privado. Si estás en YouTube, me puedes contactar por Instagram. Y si no, también debajo del vídeo tienes para ver mis diferentes tipos de contenidos, anotarte a mis emails y todas esas cosas. Así que gracias por seguirme, suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho aún y nos vemos en el próximo vídeo.